La última vez que Remedios Calderón vio a sus nietos con vida fue un martes por la mañana, cuando el vapor del café recién hervido todavía flotaba sobre la mesa de madera, y los niños se disputaban el último pedazo de pan dulce. Mateo había llegado primero a la cocina, como siempre, con los pies descalzos sobre el piso de cemento frío y el pelo aplastado de un solo lado, ese pelo negro y grueso que heredó de su padre y que ningún peine terminaba de convencer. Sofía llegó después, arrastrando los pies con sus calcetines de rayas, sujetando contra el pecho el cuaderno donde dibujaba antes de desayunar, antes de hablar, antes de hacer cualquier otra cosa. Era su manera de entrar al día. Primero el dibujo, luego el mundo. Remedios los observó desde la estufa, sosteniendo la olla del café con ambas manos torcidas. Tenía 71 años y la artritis le había ido curvando los dedos hacia adentro durante la última década, de manera que agarrar cualquier cosa requería un esfuerzo consciente que antes era automático. Pero seguía haciendo el café sola, seguía cocinando sola, seguía haciendo todo lo que había hecho siempre porque dejar de hacerlo hubiera significado admitir que el tiempo le estaba ganando. Y Remedios Calderón no era una mujer que admitiera derrotas con facilidad. «Partan ese pan», dijo. «Cada quien su mitad». Mateo partió el pan con una generosidad que sorprendía en un niño de 9 años. Le dio a su hermana el pedazo más grande sin que nadie se lo pidiera. Sofía lo recibió sin decir gracias, no por descortesía, sino porque entre ellos ese tipo de transacciones no requerían palabras. Llevaban años viviendo juntos en esa casa, durmiendo en el mismo cuarto, compartiendo la misma cobija cuando hacía frío, y habían desarrollado entre sí un idioma paralelo hecho de gestos y silencios que los adultos a su alrededor no siempre podían leer. Si estás viendo este video desde algún lugar del mundo esta noche, te invito a suscribirte al canal y a dejar en los comentarios desde dónde nos acompañas. Historias como esta necesitan ser contadas, y tu presencia aquí es lo que hace que valga la pena seguir haciéndolo. Xico, Veracruz, en octubre de 1989 era un pueblo que vivía en dos tiempos simultáneos. Por un lado estaba el tiempo moderno, el que llegaba en los periódicos de Xalapa con 2 días de retraso, el que se colaba por los radios transistores con las noticias del país, el que hablaba de crisis económica y devaluación, y de la lenta recuperación de los sismos que 4 años antes habían sacudido el centro de México y dejado una cicatriz en la conciencia colectiva que todavía no terminaba de cerrarse. Por otro lado, estaba el tiempo propio de Xico, el tiempo de las cosechas de café y de caña, el tiempo de las fiestas patronales y de las procesiones, el tiempo que medía los años no por calendarios, sino por repeticiones. ¿Cuántas veces había florecido el jacaranda frente a la presidencia? ¿Cuántas temporadas de lluvia habían lavado las piedras del empedrado hasta dejarlas lisas como huesos? En ese doble tiempo vivía Remedios, más cómoda en el segundo que en el primero. El mundo moderno le resultaba confuso y ruidoso y lleno de promesas que no cumplía. El tiempo de Xico, en cambio, tenía una lógica que ella entendía en los huesos. Había un orden, había una jerarquía, había un lugar para cada persona y cada cosa. Dios estaba arriba. El sacerdote era su intermediario. La familia era el núcleo. Y dentro de ese núcleo, la mujer mayor era quien sostenía el hilo que conectaba todo lo demás. Por eso, cuando el padre Elías Montoya llegó a su puerta ese martes por la mañana, 15 minutos después de que los niños salieran hacia la escuela, Remedios lo recibió con el respeto automático con que había recibido a los sacerdotes toda su vida. Haciéndose a un lado para dejarlo pasar, ofreciéndole café antes de que él pudiera pedirlo, bajando ligeramente la voz como hacía en la iglesia. El padre Elías era un hombre que sabía usar el espacio. Cuando entraba a un cuarto, lo llenaba de una manera que no correspondía exactamente a su tamaño físico. Era delgado, de estatura mediana, sin ningún rasgo particularmente imponente, sino a algo en la manera en que se movía, en que distribuía su atención, en que hacía que la persona frente a él sintiera que estaba siendo vista completamente, hasta los rincones que prefería mantener en sombra. Tenía 45 años y una voz que parecía diseñada para espacios con eco, profunda, pareja, con una cadencia que en el confesionario resultaba consoladora y que en una conversación privada podía sentirse como algo diferente.
Se sentó a la mesa donde los niños habían desayunado minutos antes. Las migas del pan dulce todavía estaban sobre el mantel de hule. Remedios las limpió con la palma de la mano antes de poner el café frente a él, ese gesto reflejo de las mujeres que han pasado décadas manteniendo las superficies limpias. «Doña Remedios», dijo el padre, y el solo tono con que dijo su nombre hizo que ella se sentara frente a él con una atención distinta, más tensa. «Necesito hablarle de algo que me ha quitado el sueño». Remedios juntó las manos sobre la mesa. Esperó. «He tenido una revelación», dijo el padre Elías. «No es la primera vez que Dios me habla de esta manera, y he aprendido a no ignorarlo cuando ocurre. Lo que me mostró esta vez tiene que ver con sus nietos». El corazón de Remedios hizo algo que ella describió después, en su declaración ante los agentes, como un salto hacia arriba y luego hacia abajo, que es la descripción física de ese momento en que el miedo llega disfrazado de presentimiento. «¿Qué les pasa a mis niños? Están en peligro. No un peligro del mundo, sino un peligro del alma. Hay algo que los rodea, doña Remedios. Algo que usted no puede ver, pero que yo he podido discernir. No sé cómo llegó ni cuándo, pero está ahí. Y si no actuamos pronto, las consecuencias serán graves». Remedios lo miró. Tenía 71 años y había vivido suficiente como para saber que la gente que dice tener revelaciones divinas no siempre está diciendo la verdad. Pero también había vivido suficiente dentro de un sistema de creencias donde las revelaciones divinas eran reales, donde los sacerdotes eran los canales de Dios, donde dudar de un hombre de sotana era casi equivalente a dudar de Dios mismo. Esas décadas de fe no se deshacen en un instante. Se acumulan como capas geológicas y dan forma al terreno sobre el que uno camina sin cuestionarlo. «¿Qué hay que hacer?», preguntó. El padre Elías explicó. Su explicación duró casi una hora, y en el curso de esa hora usó términos que Remedios no siempre entendía del todo, pero que sonaban suficientemente bíblicos para resultar creíbles. Purificación, intercesión, retiro espiritual, trabajo de liberación. Lo que necesitaba era llevar a los niños a la parroquia por unos días, no más de 2 semanas. Los sometería a un proceso de oración y ayuno supervisado que limpiaría lo que los rodeaba. Era urgente, era necesario. Y era, sobre todo, algo que debía hacerse sin que la madre lo supiera, porque Luciana, con su vida en la ciudad y su alejamiento de la fe, podía interferir con el proceso desde un lugar de incredulidad que haría todo más difícil. «Sin decirle a Luciana», dijo Remedios. «Por ahora. Cuando el proceso termine y los niños estén bien, usted misma le contará y verá que fue lo correcto». Hubo un silencio largo. El café en las tazas se fue enfriando. Afuera, en la calle, pasó un hombre con una carretilla llena de naranjas y las ruedas sobre el empedrado hicieron ese sonido específico. Ese repiqueteo irregular que era parte del sonido cotidiano de Chico y que Remedios había escuchado miles de veces sin reparar en él. «¿Y si me niego?», dijo Remedios. No era desafío. Era una pregunta genuina, la de alguien que está evaluando sus opciones. El padre Elías la miró con esa mirada suya, completa y sin parpadear. «Si se niega, doña Remedios, lo que rodea a esos niños seguirá creciendo. Y yo no podré hacer nada cuando las consecuencias lleguen». Remedios tomó su taza de café frío y bebió el resto de un trago. Luego puso la taza sobre el mantel y miró las manos del sacerdote, que estaban cruzadas sobre la mesa, con una calma que a ella le pareció, en ese momento, la calma de alguien que sabe lo que hace. «¿Cuándo los necesita?» «Hoy. Antes de que regresen de la escuela sería lo ideal. Así el proceso puede comenzar esta tarde». Remedios asintió. Fue a buscar la mochila de Mateo y la bolsa de Sofía. Les puso ropa para varios días, los cuadernos de dibujo de Sofía porque sabía que sin ellos la niña se ponía ansiosa, la medallita de la Virgen que Mateo llevaba colgada al cuello desde su primera comunión. Mientras hacía todo esto, el padre Elías esperó sentado a la mesa, en silencio, sin apurarla. Cuando los niños llegaron de la escuela a las 2 de la tarde, Remedios les dijo que iban a quedarse unos días en la parroquia con el padre Elías, que iba a ser como un retiro, que iba a ser bonito. Mateo la miró con esa mirada de los niños que no creen del todo lo que les dicen los adultos,
pero no saben cómo decirlo sin ser groseros. Sofía no dijo nada. Tomó su bolsa y se la colgó al hombro y miró a su abuela durante un segundo que Remedios recordaría el resto de su vida. Una mirada quieta, sin acusación pero sin inocencia tampoco. La mirada de una niña de 7 años que ha aprendido que ciertas cosas simplemente ocurren y que su opinión al respecto no cambia nada. Remedios los vio irse por la calle con el padre Elías, uno a cada lado de él, con sus mochilas colgadas. Mateo caminaba mirando al suelo. Sofía se volvió una vez a ver a su abuela antes de doblar la esquina. Remedios cerró la puerta. Se sentó en la silla donde había estado el sacerdote y no se movió durante mucho tiempo. La maestra Hortensia Fuentes tenía 42 años y había pasado 20 de ellos frente a grupos de niños en el mismo salón de la escuela primaria Benito Juárez de Chico. Un edificio de muros color terracota con un patio central, donde crecía un árbol de guayaba que los niños habían saqueado sistemáticamente durante 2 décadas sin que nadie lo cortara, porque cortarlo hubiera parecido una derrota. Conocía los patrones de sus alumnos con la precisión que da la repetición. Sabía quién llegaba tarde y por qué. Sabía quién comía y quién no. Sabía distinguir entre el niño que faltaba por enfermedad y el niño que faltaba por otras razones que tenían que ver con lo que ocurría dentro de las casas y que nadie decía en voz alta, pero que ella aprendía a leer en los detalles. El uniforme sin planchar, los ojos con sueño de las malas noches, la manera de sentarse cerca de la pared. Cuando Mateo y Sofía no llegaron el miércoles, Hortensia lo anotó en su registro y esperó. Cuando tampoco llegaron el jueves, caminó hasta la casa de Remedios. Lo que encontró ahí, la anciana con los ojos hinchados, el rosario apretado hasta blanquear los nudillos, esa respuesta hueca de «Están con el padre Elías». «Están bien». Le instaló en el pecho una inquietud que no supo nombrar de inmediato, pero que fue creciendo a lo largo del día con la persistencia de esas cosas que el cuerpo sabe antes que la mente. Esa tarde, en el mercado, le preguntó a la señora Consuelo, que vendía chiles y especias en el puesto de siempre, si había visto a los niños de Luciana Calderón. La señora Consuelo dijo que no, que hacía días que no los veía. Le preguntó a don Pascual, el carnicero, que vivía a media cuadra de la parroquia. Don Pascual dijo que la puerta lateral de la parroquia había estado cerrada toda la semana, cosa que no era usual, porque el padre normalmente la dejaba abierta para que la gente pudiera pasar al jardín. Hortensia compró sus verduras y se fue a su casa, y esa noche no pudo leer, que era lo que hacía siempre después de cenar. Se sentaba en la silla junto a la ventana con un libro y leía hasta las 10, puntualmente, con la disciplina de quien ha convertido ese hábito en una forma de estructurar el tiempo. Esa noche abrió el libro 3 veces y las 3 veces las palabras se negaron a organizarse en significado. Escribió en su diario, en cambio. Escribía en un diario desde los 16 años, no por nostalgia sino por necesidad. Era su manera de procesar las cosas que no tenía con quién hablar. Escribió lo que sabía y lo que sospechaba, y al escribirlo vio la brecha entre ambas cosas con más claridad. Lo que sabía era muy poco, lo que sospechaba era demasiado para estar equivocada. El viernes fue a ver al delegado Aurelio Barragán. La oficina del delegado olía a café rancio y a papel húmedo. Aurelio la escuchó desde detrás de su escritorio con esa actitud suya de hombre que ha aprendido que la mayoría de los problemas que le traen se resuelven solo si uno espera suficiente. Era un hombre que no era malo, pero que tenía, como muchos hombres en posiciones similares en pueblos similares, una jerarquía de problemas que resolver donde los asuntos que involucraban a la iglesia quedaban automáticamente en la categoría de delicados, que era un eufemismo para prefiero no meterme. «Maestra», dijo cuando Hortensia terminó de hablar, «entiendo su preocupación, pero antes de hacer cualquier cosa necesitamos ser cuidadosos. El padre Elías es una persona respetada en este pueblo. Si levantamos un rumor sin fundamento». «No estoy levantando ningún rumor», dijo Hortensia. «Estoy diciéndole que 2 niños llevan 3 días fuera de la vista de cualquier persona, excepto un adulto que tiene la puerta cerrada con llave. Eso no es un rumor. Esos son hechos». Aurelio asintió varias veces con la cabeza, con esa manera de asentir que no significa acuerdo sino que está procesando cómo salir de la conversación sin comprometerse a nada. «Voy a hablar con él hoy», dijo finalmente.
¿Hoy a qué hora? En cuanto pueda. Hortensia lo miró. Sabía, con la certeza de alguien que ha observado a las personas durante mucho tiempo, que Aurelio no iba a hablar con nadie ese día, que la conversación que acababan de tener sería archivada en su mente en la categoría de cosas que atender eventualmente, y que eventualmente, en el vocabulario de Aurelio, significaba cuando ya no hubiera forma de evitarlo. Salió de la oficina y caminó directamente a la parroquia. El edificio tenía esa presencia particular de las iglesias viejas. Una solidez que no era solo física, sino acumulada. El peso de siglos de uso, de generaciones de personas que habían entrado y salido por esa puerta con sus tristezas y sus peticiones. Las paredes de piedra volcánica negra absorbían la luz de la tarde de una manera que las hacía parecer más altas de lo que eran. En el atrio, las primeras flores de cempasúchil que alguien había comenzado a colocar para la decoración de Todos Santos, que faltaba menos de 2 semanas, formaban pequeños racimos anaranjados sobre el piso de piedra. Hortensia tocó la puerta principal. Nada. Rodeó el edificio por el callejón lateral, apretándose contra la pared para pasar por la parte más angosta, donde las raíces de un árbol habían desplazado las piedras. La puerta trasera también estaba cerrada. Había una ventana a la altura de su cara, los vidrios empañados desde adentro por una condensación que sugería que el espacio estaba siendo usado, que había calor humano dentro de ese cuarto. Se quedó ahí un momento. Escuchó. El silencio que escuchó no era ausencia de sonido. Era algo más específico. Era el silencio de un espacio donde hay personas que no están haciendo ruido. Hay una diferencia entre el silencio de un cuarto vacío y el silencio de un cuarto donde alguien está quieto, contenido, sin hacer ruido porque algo ha hecho que hacer ruido no parezca una opción. El primer silencio es neutro, el segundo tiene una textura. Hortensia colocó la palma de la mano sobre el vidrio frío. El vidrio estaba tibio desde adentro, apenas perceptiblemente tibio, y ese detalle mínimo, ese calor residual que hablaba de cuerpos vivos en un espacio cerrado, fue lo que esa noche la hizo escribir en su diario esa frase. El silencio de los niños que han dejado de esperar que alguien venga. Luciana Calderón vivía en un apartamento de 2 cuartos en la colonia Tamborrel de Xalapa, en un edificio de 4 pisos con las escaleras de cemento sin pintar y una vecina en el segundo piso que pelaba cebollas a horas irregulares y llenaba el pasillo de un olor que Luciana había aprendido a ignorar con la misma eficiencia con que había aprendido a ignorar otras cosas que no podía cambiar. Trabajaba en una empresa de procesamiento de alimentos, en el turno de 6 a 2, lo que significaba que se levantaba a las 4:30 de la mañana para bañarse, preparar su lonche, caminar 4 cuadras hasta la parada del camión y llegar puntual. Era metódica en sus rutinas con la determinación de alguien que sabe que el orden externo es la única protección confiable contra el desorden interno. Cada cosa en su lugar. Cada día con su estructura. Cada domingo, la llamada a Chico desde la caseta de la esquina. 10 minutos exactos. Las mismas preguntas. Las mismas respuestas. El sábado anterior al domingo en que se suponía que debía llamar, Luciana se despertó a las 3:40 de la mañana de un sueño que no recordó completamente pero cuyos fragmentos se le pegaron en la piel con esa persistencia de las imágenes oníricas que el cerebro reconoce como importantes sin poder explicar por qué. Sofía. Un campo oscuro. La boca abierta. Una palabra que nunca terminaba de salir. Se quedó acostada mirando el techo hasta las 5. Luego se levantó, se hizo café, se sentó a la mesa de su cocina pequeña y calculó en silencio lo que le costaba el camión a Chico. 2 horas y media de viaje, transbordo en Coatepec, llegada aproximada a las 11 si salía antes de las 8. Pero primero llamaría. Era sábado y la caseta abría a las 7. Siento Chico. La voz de su madre al contestar fue la confirmación de algo que Luciana no sabía exactamente qué era, pero que reconoció de inmediato. Algo estaba mal. No era el contenido de lo que decía Remedios, los niños estaban bien, estaban en casa de la comadre Esperanza, sino la textura de la voz, esa ligera elevación del tono que tienen las personas cuando están diciendo algo que han ensayado, cuando están gestionando la información en lugar de simplemente comunicarla. ¿Cuándo se fueron?, preguntó Luciana. El martes, 4 días. Y el domingo anterior, cuando había llamado,
Remedios no había mencionado nada. Los niños están bien, Luciana. Mateo tuvo un resfriado, pero ya se le pasó. Sofía pregunta cuándo vienes. Esas eran las respuestas de siempre. Nada sobre ningún plan de mandarlos a casa de ninguna comadre. Colgó el teléfono y se quedó parada en la caseta mirando el auricular. Afuera, en la calle, la ciudad empezaba su sábado. Un camión de la basura pasó con ese sonido de motor diésel y metal. Dos mujeres conversaban en la acera de enfrente. Un perro olfateaba la base de un árbol con la concentración absoluta de los perros cuando encuentran algo interesante. La normalidad perfecta del mundo exterior cuando algo interior se ha roto. Luciana entró a su apartamento, abrió el cajón donde guardaba el dinero de emergencias. Un sobre de papel manila muy parecido a los que ella misma enviaba a Chico cada quincena. Contó los billetes. Calculó que alcanzaban para el camión y para los primeros días, si era necesario quedarse, metió ropa en una bolsa de plástico y salió. Llegó a Chico cuando el sol ya estaba bajando y las sombras de las casas se extendían largas sobre el empedrado. El pueblo tenía ese color específico de las tardes de octubre en esa zona. Una luz amarilla que hacía que las fachadas desgastadas parecieran viejas pinturas, que las flores de cempasúchil de los altares que ya empezaban a aparecer en las ventanas vibraran con una intensidad casi eléctrica. Luciana no había estado en Chico en 8 meses, y la combinación del olor, tierra, café, copal, la humedad específica de ese microclima donde la niebla bajaba de las faldas del volcán casi cada tarde, le golpeó el pecho con algo que no era exactamente nostalgia, sino algo más complicado. El recuerdo físico de haber crecido en un lugar y la conciencia simultánea de haberlo dejado, y de que ese abandono, aunque necesario, no era gratuito. Su madre abrió la puerta y retrocedió. En la cara de Remedios había algo que Luciana tardó un segundo en leer porque no era la expresión que esperaba. Había anticipado defensividad, quizás irritación, esa manera que tenía su madre de ponerse cuando sentía que la cuestionaban. En cambio, vio algo diferente. Una cara que ya sabía que había hecho algo que no tenía cómo justificar y que estaba esperando, con algo parecido al alivio de los culpables, que alguien llegara a nombrar lo que había ocurrido. «¿Dónde están mis hijos?», dijo Luciana. Su voz era quieta, no gritaba. En la familia Calderón, el grito era la emoción de los momentos menores. La voz quieta era la de los momentos serios. Remedios lloró. Un llanto feo, entrecortado, que salía de un lugar muy profundo y muy cargado. Se dejó caer en la silla más cercana y habló entre los dedos con que se cubría la cara. Y lo que dijo, el padre Elías, la revelación, el peligro del alma, el retiro espiritual, el martes por la mañana, sin decirle a Luciana, porque Luciana podía interferir. Salió en fragmentos desordenados que Luciana fue ensamblando en silencio, de pie en el centro del cuarto que olía a velas y a tiempo detenido. Cuando su madre terminó de hablar, Luciana miró la imagen del Sagrado Corazón en la pared durante 3 segundos. Luego agarró su bolsa y salió. Las calles de Chico a las 9 de la noche tenían esa quietud particular de los pueblos pequeños cuando el día ha terminado y la gente se ha recogido. Las puertas cerradas, las ventanas con luz adentro, los perros echados en los umbrales. Algún radio lejano transmitía música ranchera que llegaba fragmentada por el viento. El empedrado brillaba húmedo bajo los faroles, y el aire olía a tierra mojada y a las flores de cempasúchil que alguien había dejado en el atrio de la parroquia esa misma tarde, sin saber lo que ocurría dentro del edificio a cuyos pies las había puesto. Luciana caminó rápido. No corría porque correr en ese empedrado de noche era caerse, y caerse era perder tiempo, y perder tiempo era algo que ya no podía permitirse. Llegó a la parroquia en 8 minutos. El atrio estaba vacío y oscuro excepto por las velas del interior que daban un resplandor rojo y bajo a través de las vidrieras. Sacudió el candado de la puerta principal. 1 vez, 2 veces. El metal frío en sus manos. Rodeó el edificio. La puerta trasera estaba cerrada. Golpeó con el puño, con toda la fuerza que tenía, y el sonido se extendió por el callejón oscuro como algo vivo. «Padre Elías, abra esta puerta. Soy la madre de esos niños». Silencio. «Padre Elías, si no abre le juro que tiro esta puerta». No era una amenaza que pudiera cumplir. La puerta era de madera vieja y gruesa, reforzada con herrería, pero necesitaba decirlo.
Necesitaba que si había alguien dentro escuchando, supiera que afuera había alguien que no se iba a ir. Siguió golpeando durante varios minutos, hasta que los nudillos se le pusieron en carne viva y el frío de la madrugada empezaba a metérsele en los huesos. Fue entonces cuando escuchó pasos detrás de ella y se dio vuelta con el corazón disparado. Era una mujer de mediana edad en bata de casa, con el pelo recogido y una linterna en la mano. «¿Usted es la mamá de los niños de Remedios?», dijo la mujer. Luciana tardó un segundo en reconocerla. Hortensia Fuentes, la maestra. La había visto algunas veces en sus visitas anteriores, siempre de lejos, siempre en contextos neutros. «Sí», dijo Luciana. Hortensia la miró durante un momento con esa mirada que tiene la gente que lleva días sosteniendo sola una preocupación, y de pronto encuentra a alguien con quien compartirla. «Escuché los golpes desde mi casa», dijo. «Llevo días intentando que alguien haga algo. El delegado no actuó. Los agentes dijeron que venían mañana. Usted tiene razón en estar aquí». Las dos mujeres se miraron en el callejón oscuro, entre el olor a tierra y el silencio de un edificio que guardaba algo que ninguna de las dos quería nombrar todavía de manera directa. «Necesitamos la policía», dijo Hortensia. «Esta noche. El delegado no va a mover un dedo». «No el delegado. Los agentes directamente. Hay un teléfono en la farmacia de Don Beto, a media cuadra». Caminaron juntas. Don Beto abrió en pijama, los miró, y sin hacer preguntas innecesarias, se hizo a un lado para dejarlas pasar. Era el tipo de hombre que ha vivido suficiente para reconocer cuando una situación requiere hacer cosas sin preguntar demasiado. Hortensia marcó el número de la delegación. Contestó un hombre con voz de sueño que tomó nota y dijo que mandarían a alguien. Luciana le quitó el teléfono. «Mis hijos tienen 9 y 7 años», dijo con esa voz quieta que era más efectiva que cualquier grito. «Llevan 4 días con un adulto en un cuarto cerrado con llave y nadie ha podido verlos. Si no vienen esta noche, mañana a primera hora llamo a El Dictamen y a Diario de Xalapa y les doy todos los detalles. Usted decide». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Mandamos a alguien en 1 hora». Don Beto preparó café sin que nadie se lo pidiera, y los tres esperaron sentados entre cajas de medicamentos, bajo la luz fluorescente que zumbaba con ese sonido específico de las luces viejas. Afuera, el pueblo dormía sin saber lo que estaba a punto de ocurrir en su centro. Los agentes llegaron a las 11:15. Eran 2. Uno joven, nervioso, que miraba a Luciana con una incomodidad que podía ser empatía, o podía ser el malestar de alguien que preferiría estar en otro lugar. El otro era el agente Refugio Sánchez, 38 años, cara ancha, manera de moverse lenta y deliberada. Escuchó a Luciana durante 5 minutos. Luego dijo lo que dijo, y Luciana respondió lo que respondió, y finalmente los 4 caminaron hacia la parroquia bajo el cielo oscuro de Chico, sus pasos resonando sobre las piedras mojadas con un sonido que en la quietud de la noche parecía demasiado loud, demasiado presente, como si el pueblo durmiente pudiera escucharlos y estuviera eligiendo no despertarse. El agente Sánchez golpeó la puerta principal con una autoridad que hizo que el sonido rebotara en todas las superficies del atrio. Llamó al padre Elías por su nombre completo, con la cadencia específica de quien está acostumbrado a que las puertas se abran cuando llama. La puerta no se abrió de inmediato. Pasaron 7 minutos. 7 minutos en los que Luciana se quedó completamente inmóvil frente a la puerta, con los brazos pegados al cuerpo y los ojos fijos en la madera, con la concentración de alguien que ha decidido que si se mueve algo se va a romper. Hortensia estaba a su lado, ligeramente detrás, sin tocarla pero lo suficientemente cerca como para que su presencia fuera perceptible. Luego una luz. Luego pasos. Luego la puerta. El padre Elías Montoya abrió con una sonrisa. Era esa sonrisa lo que Hortensia no podía dejar de ver. Preparada, calibrada, la sonrisa de alguien que había calculado, mientras escuchaba los golpes y las llamadas, cuál era la actitud más conveniente. No sorpresa, no irritación. Sonrisa. La de quien recibe visitas y considera que tiene el control de la situación. Agentes. ¿Qué tarde es para una visita? ¿En qué puedo servirles? El agente Sánchez explicó. El padre Elías escuchó con la misma calma con que sonreía.
Miró a Luciana una vez, brevemente, con una expresión que no era amenazadora sino algo más inquietante. La expresión de alguien que la ha incluido en sus cálculos y no ha llegado a la conclusión de que sea un problema. «Los niños están bien», dijo. «Están descansando. Es muy tarde para despertarlos. Necesito verlos ahora», dijo Luciana. «Señora, entiendo su preocupación, pero... ahora». El agente Sánchez hizo un gesto mínimo con la mano que Luciana interpretó correctamente como «déjeme a mí». Se dirigió al sacerdote con ese tono plano y específico que los agentes usan cuando están siendo formales antes de ser otra cosa. «Padre, si los niños están en sus instalaciones, necesitamos verlos. Es un procedimiento de verificación. Toma 5 minutos y usted puede volver a descansar». El sacerdote sostuvo la mirada del agente durante un momento que duró más de lo cómodo. Luego se hizo a un lado. «Adelante». El interior de la parroquia a esa hora tenía una calidad que ninguno de los 4 presentes olvidaría. No era miedo exactamente lo que producía ese espacio de noche. Era algo anterior al miedo. Algo que existía en los sentidos antes de que la mente pudiera procesarlo. El olor a incienso acumulado en décadas de paredes de piedra. Las figuras de los santos en sus nichos, iluminadas apenas por las velas del sagrario que proyectaban sombras alargadas hacia el techo. Las bancas de madera oscura formando filas vacías hacia el altar. El espacio entre ellas lleno de esa oscuridad específica que no es solo ausencia de luz, sino presencia de algo que la oscuridad contiene. El padre Elías los llevó por el pasillo trasero, encendiendo las luces a medida que avanzaban. Abrió la primera puerta de las habitaciones residenciales con una llave que sacó del bolsillo de su sotana. La habitación estaba vacía. Cama deshecha, vaso de agua en el suelo, imagen de la Virgen en la pared, el olor de un espacio que ha sido habitado recientemente, sudor, ropa, el calor residual de cuerpos que han estado ahí. Luciana entró, miró debajo de la cama, abrió el armario, nada. Salió al pasillo y abrió la puerta contigua sin pedir permiso. También vacía. Se volvió hacia el sacerdote. Él seguía de pie al final del pasillo, con esa postura que no era exactamente relajada pero tampoco tensa. La postura de alguien que está esperando que ocurra una cosa específica. «¿Dónde están?» «Los trasladé esta tarde», dijo, y explicó lo de la familia Mendoza, el retiro, la dirección. Todo con la misma fluidez de alguien que ha preparado las respuestas con antelación. «¿Tiene la autorización firmada de la madre?», dijo el agente Sánchez. «Tengo la autorización de la abuela, que es la tutora legal actual de los menores». «¿Me la puede mostrar?» «Mañana. Esta noche no tengo acceso a mis archivos». El agente anotó. Pidió la dirección de la familia Mendoza. El sacerdote la dio sin vacilar, con número de calle y todo. Salieron de la parroquia y caminaron hacia la dirección indicada. El pueblo seguía dormido. El frío de la madrugada se había intensificado y la niebla empezaba a bajar de las alturas, lenta, envolviendo las copas de los árboles primero, y luego bajando hacia las calles con esa manera silenciosa que tiene de llenar los espacios. La familia Mendoza abrió la puerta con cara de confusión genuina. No había niños. No sabían nada de ningún retiro. No habían visto al padre Elías en días. El agente Sánchez anotó eso en su libreta con una expresión que no cambió, pero que Luciana, observándolo de cerca, vio cambiar de algo en los ojos. Una luz que se encendía, lenta. La luz de alguien que está dejando atrás sus reservas iniciales y entrando a un modo diferente. Regresaron a la parroquia. La puerta estaba cerrada con llave. Lo que ocurrió entre la medianoche y las 5 de la mañana en Chico esa noche fue la clase de espera que se mide en sensaciones físicas más que en tiempo cronológico. El frío que iba penetrando las capas de ropa, la piedra del atrio dura bajo los pies, el olor del cempasúchil mezclado con la humedad de la niebla que ya cubría completamente las calles y hacía que los pocos faroles que funcionaban parecieran lunas pequeñas atrapadas en el aire. Luciana se sentó en las escaleras del atrio y no se movió. Hortensia se sentó a su lado. El agente joven patrullaba el perímetro del edificio en círculos regulares que después de una hora empezaban a parecer el movimiento de alguien que necesita hacer algo con el cuerpo para no pensar demasiado.
El agente Sánchez estaba en la patrulla con el radio, haciendo llamadas en voz baja, gestionando la cadena de autorizaciones que se necesitaban para poder actuar. En algún momento de esa espera, Hortensia le preguntó a Luciana si quería ir a su casa. Luciana dijo que no. Hortensia no insistió. Sacó de su bolsa una bufanda doblada, se la ofreció. Luciana la tomó sin decir nada y se la puso alrededor del cuello, y ese gesto mínimo, recibir algo de alguien sin tener que pedirlo, fue la única cosa que estuvo a punto de romper el control que Luciana había mantenido desde que su madre abrió la puerta y empezó a llorar. A las 4:20, el agente joven llamó al agente Sánchez por su nombre desde el callejón lateral. El tono de esa llamada hizo que los cuatro se movieran al mismo tiempo. En el jardín trasero de la parroquia, detrás de un muro de piedra cubierto de hiedra, había una zona donde la tierra estaba diferente. No era la tierra compacta y oscura del resto del jardín, esa tierra que llevaba años siendo pisada y que tenía la consistencia de algo que ha sido comprimido por el tiempo. Era tierra suelta, removida recientemente, más clara en el centro, con los bordes todavía definidos, todavía húmedos desde abajo. 2 rectángulos, paralelos, cada uno de aproximadamente 1,5 metros de largo. Luciana llegó ahí antes que los agentes y se quedó parada mirando la tierra. No gritó, no se cayó, no hizo ninguno de los movimientos que el cuerpo hace cuando el miedo llega de golpe. Se quedó completamente inmóvil, con los brazos caídos a los lados y los ojos fijos en el suelo, y respiró una vez despacio y luego otra vez. Y el sonido de esa respiración en el silencio del jardín a las 4 de la madrugada fue, para Hortensia, que estaba de pie a 2 metros, la cosa más terrible que había escuchado en su vida. No porque fuera un grito, sino precisamente porque no lo era. Era el sonido de alguien conteniendo algo que no tenía forma de salir todavía. El agente Sánchez habló por radio durante varios minutos con una voz que se había vuelto completamente distinta a la de las horas anteriores. Más rápida, más precisa, sin los matices de cautela que había tenido antes. Usó palabras específicas. Las autorizaciones que antes hubieran tardado horas en llegar empezaron a llegar en minutos. La puerta de la parroquia fue forzada a las 5:15. El padre Elías no estaba. Su cuarto tenía el aspecto de los espacios abandonados en apuro. Un cajón abierto y vacío, ropa en el suelo, los papeles del escritorio movidos sin orden. No había maletas visibles, lo que sugería que había salido con lo que llevaba puesto, o con una bolsa pequeña que podía pasar desapercibida. Había una ventana en la parte trasera del cuarto que daba directamente al callejón por el que habían llegado la primera vez, y esa ventana estaba abierta. El agente Sánchez puso a su compañero a vigilar el jardín y salió a organizar los retenes en las salidas del pueblo. Llamó a la delegación de Coatepec con información suficiente para que se activara una búsqueda regional. Luciana no se movió del jardín. Se arrodilló frente a los 2 rectángulos de tierra removida, las manos sobre las rodillas, los ojos en el suelo. No rezó en ningún sentido reconocible, no movió los labios, no juntó las manos. Solo miró esa tierra con una atención absoluta, como si mirarla fuera lo único que podía hacer, como si apartar la vista pudiera cambiar algo en una dirección que no quería considerar. Los refuerzos llegaron con las primeras luces del amanecer. El cielo sobre el cofre de Perote empezaba a volverse de un gris azulado cuando las patrullas adicionales entraron al pueblo y la gente comenzó a asomarse a las ventanas con ese instinto universal de los pueblos pequeños cuando ocurre algo que rompe el ritmo. El hombre de la Procuraduría llegó a las 7. Estableció el perímetro, documentó, instruyó, todo con una eficiencia que era su forma de no pensar en lo que estaba a punto de desenterrar. La excavación comenzó. Las manos de los agentes en la tierra. Despacio, con cuidado, con herramientas pequeñas. La tierra suelta cediendo fácilmente porque era tierra reciente, sin la compresión del tiempo. Y debajo de esa tierra, a menos de medio metro de profundidad, 2 cajones de madera. Simples, sin decoración, con pequeñas perforaciones en los lados. Cuando el agente dijo aquí, con esa voz baja pero clara, Luciana ya estaba de pie. Mateo salió primero, luego Sofía. Estaban vivos. Esto es lo más importante, y hay que decirlo sin ambigüedad y sin rodeos, porque la escena entera,
los cajones, la tierra, el amanecer sobre las paredes de piedra negra, apuntaba hacia una conclusión que cualquier persona presente había comenzado a construir en silencio durante las horas anteriores y que era necesario desmontar de inmediato con la verdad. Mateo y Sofía Calderón estaban vivos. Estaban sucios y fríos y en un estado que los médicos llamarían más tarde disociación reactiva aguda. Mateo no habló. Sofía no habló. Cuando Luciana los tomó en sus brazos, los dos niños se dejaron abrazar sin moverse, sin responder al abrazo, como muñecos articulados que han perdido temporalmente la capacidad de participar en el mundo. Era el estado de los cuerpos que han aprendido, como mecanismo de supervivencia, a no esperar nada del exterior para no sufrir cuando el exterior no llega. Pero respiraban. Sus corazones latían. Estaban ahí. La ambulancia llegó media hora después. Los paramédicos los envolvieron en mantas térmicas y los subieron con una delicadeza que hablaba de entrenamiento pero también de algo más. De la reacción humana instintiva ante la fragilidad extrema. Ese impulso de mover las manos con más cuidado cuando lo que sostienes podría romperse. Luciana subió con ellos. Antes de que las puertas se cerraran, miró una vez hacia la parroquia. El edificio de piedra negra en la luz del amanecer. Las flores de cempasúchil en el atrio brillando naranjas contra el gris de las paredes. El jardín trasero donde la tierra removida estaba ahora abierta y los cajones de madera vacíos sobre el suelo, como la evidencia de algo que había ocurrido y que ya no podía deshacerse. Luego las puertas se cerraron y la ambulancia comenzó a moverse. El expediente 447-89 de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz tiene 37 páginas. Está escrito con la sintaxis específica de los documentos legales, que tienen la propiedad de describir lo más extremo de lo que los seres humanos son capaces con la misma distancia neutra con que describen el inventario de una bodega. Fechas, nombres, condiciones físicas en el momento del hallazgo, declaraciones, fotografías catalogadas con números. Lo que las páginas del expediente no contienen, porque los expedientes legales no tienen esa función, es lo que los niños dijeron semanas después en las sesiones con la psicóloga que los trató en Xalapa. Una mujer de unos 40 años llamada doctora Irene Pacheco, que tenía la costumbre de llevar siempre una planta en su escritorio y de hablar en voz muy baja, como si el volumen fuera una variable que podía controlar para hacer el espacio más seguro. Mateo habló primero, con fragmentos que la doctora Pacheco iba anotando sin que él lo viera, sin que pareciera que estaba siendo registrado. El cuarto donde los habían tenido era frío por las noches. Había una ventana pequeña, muy alta, por la que entraba luz durante el día. El padre Elías venía en las mañanas y en las noches. Les traía agua y, algunos días, tortillas con sal. Les leía textos en un idioma que ellos no entendían, latín según la doctora, durante periodos que a Mateo le parecían muy largos, aunque no tenía manera de medir el tiempo con precisión, porque no había reloj visible. Les decía que lo que estaban haciendo era necesario para su alma, que tenían que aguantar, que cuando terminara estarían limpios y protegidos. Sofía dijo menos, y lo que dijo llegó en momentos distintos, no en sesiones, sino en fragmentos dispersos. Mientras dibujaba, mientras comía, una vez a las 11 de la noche cuando la doctora recibió una llamada de Luciana preocupada porque la niña no podía dormir. Lo que Sofía describió, en esos fragmentos que la doctora fue ensamblando durante semanas, era la experiencia del tiempo en ese cuarto. Cómo al principio esperaba que alguien viniera a buscarlos. Cómo esa espera fue cambiando de forma con los días, haciéndose más difusa, más quieta, hasta que llegó un punto en que ya no esperaba de manera activa, sino que simplemente existía en ese espacio, hora tras hora, con una pasividad que la doctora identificó como el mecanismo de protección que el cerebro de un niño construye cuando el entorno ha demostrado ser completamente incontrolable. El enterramiento, dijo Mateo, ocurrió el día 12. El padre Elías les explicó que era el paso final, que iban a estar en la tierra durante unas horas y que cuando salieran todo habría terminado, que no tuvieran miedo, que era como dormir. Los cajones tenían agujeros para que entrara el aire, dijo, señalando esto como evidencia de que no iba a pasar nada malo. Mateo recordaba el sonido de la tierra cayendo sobre la madera encima de él.
Recordaba haber golpeado la madera con las palmas durante un tiempo que no podía calcular. Recordaba haber dejado de golpear. ¿Por qué dejaste de golpear?, preguntó la doctora. Mateo la miró. «Porque me cansé», dijo. «Y porque pensé que si nadie había venido en 12 días, tampoco iban a venir ahora». La doctora Pacheco anotó eso y luego dejó el bolígrafo sobre el escritorio y miró su planta durante un momento antes de continuar. El padre Elías Montoya fue detenido 48 horas después del hallazgo, en la terminal de autobuses de Orizaba, comprando un boleto hacia la Ciudad de México. Iba vestido de civil, pantalón oscuro, camisa azul, una mochila pequeña, sin sotana, sin crucifijo visible. La transformación de apariencia que puede hacer un hombre cuando decide que lo que lo definía ya no le sirve. El agente que lo detuvo dijo después que no opuso ninguna resistencia, que extendió las manos para las esposas con una calma que resultó más desconcertante que cualquier resistencia hubiera sido. Que antes de subir al coche patrulla dijo, una sola vez: «Lo hice por ellos, Dios me lo pidió», y que luego no dijo nada más durante las 4 horas del trayecto a Xalapa. En el juicio, que se realizó en 1991, el fiscal del Estado argumentó privación ilegal de la libertad, maltrato infantil y abuso de autoridad religiosa. La defensa argumentó que el sacerdote actuó bajo la creencia genuina de que sus acciones eran rituales espirituales legítimos, y presentó testimonios de feligreses que describían al padre Elías como un hombre de fe profunda y buenas intenciones. El juez desestimó ese argumento con una frase que quedó en el expediente y que el periodista de El Dictamen que cubrió el juicio citó en su artículo. La creencia sincera en la legitimidad de un acto no borra el daño que ese acto produce en quienes lo padecen. 11 años. La sentencia fue de 11 años de prisión. En 1997, por buena conducta, el padre Elías Montoya fue liberado. Tenía 53 años. La diócesis de Xalapa no emitió ningún comunicado cuando salió. El pueblo de Xico no fue notificado oficialmente. La información llegó de la manera en que llegan las noticias incómodas en los lugares pequeños. Por rumor, por susurro, por esa cadena invisible de personas que se enteran de algo y lo transmiten con la misma incomodidad con que lo reciben. Hortensia Fuentes se enteró por una llamada de un periodista de Xalapa que había seguido el caso durante años y que quería saber si ella tenía algún comentario. No tenía comentario. Colgó el teléfono y se sentó en la misma silla junto a la ventana donde leía cada noche, y no abrió el libro que tenía sobre la mesa. Se quedó mirando la calle de Xico, el empedrado mojado de esa tarde de noviembre, los árboles sin hojas contra el cielo gris, y pensó en los 11 años transcurridos desde aquella noche en el atrio, y en lo que 11 años significaban en términos de lo que habían costado, y lo que habían reparado, y lo que no habían reparado ni repararían nunca. Luego abrió su diario, el mismo tipo de cuaderno que había usado desde los 16 años, de tapas negras y páginas rayadas, y escribió la fecha y una sola línea. Salió. El mundo sigue igual de pequeño. Remedios. Calderón no supo que el padre Elías había sido liberado. Para 1997, llevaba 4 años muerta. Murió en el hospital de Coatepec en marzo de 1993, de una insuficiencia cardíaca que los médicos describieron como el final lógico de un corazón que había trabajado demasiado durante demasiado tiempo. Tenía 75 años y en sus últimos meses había adelgazado de una manera que las vecinas que la visitaban ocasionalmente atribuían a que ya no comía bien, que ya no se cuidaba, que sin los niños en la casa y sin ir a la iglesia, había perdido la estructura que organizaba sus días. Hortensia fue la que estuvo con ella al final. No porque fueran amigas cercanas, no lo eran, sino porque nadie más estaba disponible para estarlo. Luciana no había vuelto a Xico desde aquella mañana en que subió a la ambulancia. No la culpaba por eso, no culpaba a nadie por nada que pudiera entenderse. Lo último que dijo Remedios, en voz muy baja, con los ojos cerrados y los dedos aflojados sobre las sábanas donde ya no había rosario porque hacía meses que el rosario había desaparecido de sus manos, fue el nombre de Sofía. No el de Mateo. No el de Luciana. Sofía. Como si en ese momento final la mente hubiera seleccionado, de entre todas las imágenes posibles,
La de la niña pequeña volviéndose en la calle antes de doblar la esquina, mirando a su abuela con esa mirada quieta que no era acusación, pero tampoco era inocencia. Hortensia sostuvo su mano hasta que el monitor dejó de hacer lo que hacía. Luego salió al pasillo del hospital y se quedó parada frente a la ventana, mirando el estacionamiento vacío en la tarde gris, y pensó que el arrepentimiento de algunas personas llega demasiado tarde para ser útil para nadie, excepto para quien lo siente, y que incluso entonces no es exactamente útil sino simplemente el peso con que uno aprende a cargar porque no tiene otra opción. En Chico, la parroquia siguió funcionando. Un nuevo sacerdote llegó enviado por la diócesis pocas semanas después de la detención del padre Elías. Un hombre joven, de unos 30 años, callado y algo tímido, que mantenía la puerta lateral abierta durante el día y que nunca pedía que no lo molestaran. La gente del pueblo lo recibió con esa mezcla particular de buena voluntad y cautela que se instala en las comunidades después de una traición. Querían creer en él. Querían volver a la normalidad de confiar en el hombre de sotana, pero había algo que se había movido de lugar y que no terminaba de volver. Las señoras mayores tardaron meses en volver al confesionario. Algunos no volvieron nunca, no porque hubieran perdido la fe en Dios. Eso es más complicado, más privado, más difícil de medir, sino porque habían descubierto que la fe en la institución y la fe en lo divino eran dos cosas diferentes que durante décadas habían confundido, y que separarlas requería un trabajo interior para el que nadie les había dado herramientas. El jardín trasero de la parroquia fue empedrado en 1992. Sobre el empedrado nuevo plantaron una bugambilia que tardó un par de años en agarrar y luego creció con esa determinación específica de las bugambilias que han encontrado una pared que les gusta, extendiéndose hacia arriba y hacia los lados, cubriendo la piedra, floreciendo cada octubre con flores rojas tan brillantes que desde la calle parecían encendidas desde adentro. La gente del pueblo pasaba frente a esa pared de flores sin detenerse, sin saber, la mayoría, lo que había debajo de las piedras nuevas. Los que sí sabían preferían no hablar de ello, no porque fueran cómplices, sino porque hay cosas que una comunidad ha vivido colectivamente y que no sabe cómo integrar al relato que hace de sí misma. Cosas que existieron, que dejaron una marca, pero que el lenguaje cotidiano no tiene forma de sostener sin que todo lo demás se tambalee también. El cempasúchil del atrio siguió poniéndose cada año, con esa puntualidad que tienen las costumbres cuando nadie decide conscientemente mantenerlas, pero tampoco nadie decide interrumpirlas. Las flores aparecían cada octubre, anaranjadas y perfumadas, sobre el piso de piedra del atrio, decorando la entrada de un edificio que había sido testigo de décadas de bautizos y primeras comuniones y bodas y velorios y confesiones, y que en 12 días de octubre de 1989 había sido también testigo de otra cosa, de un uso completamente diferente de la confianza que la gente deposita en los lugares sagrados. Luciana crió a sus hijos en Xalapa. Dejó el trabajo de la empacadora y encontró uno de oficina en una distribuidora de materiales de construcción. Trabajo estable, horario fijo, la posibilidad de llegar a casa antes de que oscureciera. Alquiló un apartamento más grande en la colonia Jardines de Xalapa, con 3 cuartos y una ventana en la cocina que daba a un pequeño jardín compartido donde los vecinos a veces tendían ropa y a veces plantaban cosas. Era el tipo de espacio que no era bonito de ninguna manera particular, pero que tenía luz. Y la luz, había decidido Luciana, era el criterio más importante a partir de ese momento. La doctora Irene Pacheco los trató durante 2 años. Mateo tardó casi 1 año en poder hablar del asunto con continuidad, en poder construir oraciones completas sobre lo que había ocurrido sin que el hilo se cortara a la mitad y tuviera que cambiar de tema. Llegó un día en que la doctora le preguntó cómo se sentía cuando pensaba en el padre Elías y Mateo, que tenía entonces 10 años, dijo: «Siento que fue hace mucho tiempo, aunque sé que no fue hace mucho tiempo». La doctora consideró que esa respuesta era, en sí misma, una forma de integración, aunque integración es una palabra muy limpia para describir lo que en realidad ocurre cuando un niño aprende a vivir con algo que no debería habérsele hecho. Sofía nunca habló del asunto de manera directa y sistemática. La doctora Pacheco explicó a Luciana que eso no significaba que no lo hubiera procesado, sino que lo había procesado de manera que funcionaba para ella,
que era una forma de procesamiento válida, aunque diferente. Lo que Sofía sí siguió haciendo durante años fue dibujar. En los márgenes de los cuadernos de la escuela, en hojas sueltas que dejaba sobre la mesa de la cocina, en una libreta específica que llevaba siempre en la mochila. La misma casa, la misma ventana iluminada, la misma figura pequeña afuera mirando hacia adentro. Con el tiempo, lentamente, los dibujos fueron cambiando. La figura pequeña se fue acercando a la puerta. Luego tocó la puerta. Luego, en un dibujo que Luciana encontró una mañana sobre la mesa cuando Sofía tenía 12 años y que guardó entre las páginas de un libro sin decirle nada, la figura estaba adentro, en el cuarto iluminado, mirando hacia afuera. Luciana no fue una madre perfecta después de lo que ocurrió. Fue una madre asustada que a veces compensaba ese miedo con un exceso de control que generó sus propios roces, sus propias conversaciones difíciles, sus propias noches de tensión. Pero fue una madre presente. Llegó a casa antes de que oscureciera cada día durante años. Fue a cada reunión escolar, a cada evento, a cada cosa que sus hijos le pidieron que fuera. Y nunca, en ningún momento, les dijo que tenían que perdonar a nadie, que tenían que entender a nadie, que tenían que hacer nada con lo que les había ocurrido excepto seguir viviendo. Que era suficiente, que era en realidad lo más difícil y lo más importante. Hortensia Fuentes se jubiló en 2007, después de 28 años frente al mismo salón de la escuela primaria Benito Juárez. La despedida fue discreta, como ella la había pedido, una reunión pequeña con los colegas más cercanos, un pastel de 3 leches que trajo la secretaria, unas palabras del director que fueron amables sin ser excesivas. Esa noche, sola en su casa, abrió la carpeta de plástico transparente donde había guardado todos los recortes del caso durante los años. Las notas del periódico El Dictamen, los artículos de Diario de Xalapa, el pequeño texto que había aparecido en una revista de Ciudad de México como parte de un reportaje más amplio sobre abusos en instituciones religiosas. Releyó cada recorte con la misma atención que los había leído la primera vez, no por masoquismo, sino porque había en ese acto algo que sentía como responsabilidad. La responsabilidad de no olvidar, de mantener vivo en su memoria lo que había ocurrido aunque el pueblo a su alrededor hubiera elegido mayormente el camino del silencio. Guardó los recortes de vuelta en la carpeta. Los metió en el cajón del escritorio donde vivían junto con el diario de ese año, 1989, y los diarios de todos los años siguientes. Cerró el cajón. Se sirvió un vaso de agua y se sentó junto a la ventana, en su silla de siempre, y miró la calle de Xico afuera. El empedrado, los árboles, las fachadas que el tiempo había ido oscureciendo y descascarando, y que alguien repintaba periódicamente en colores que nunca terminaban de ser exactamente los originales. La calle donde había vivido toda su vida y donde probablemente moriría, porque esas cosas se deciden de maneras que no siempre son conscientes, y ella había decidido, sin formularlo de manera explícita, que Xico era su lugar aunque Xico tuviera las capas que tenía. Pensó en Luciana, de quien no sabía nada desde hacía años. Pensó en Mateo y Sofía, que para ese año 2007 tendrían 27 y 25 años, que serían personas completamente formadas con sus propias vidas y sus propios mundos, que quizás raramente pensaban en Xico y cuando pensaban en él pensaban en cosas que Hortensia no podía imaginar. Pensó en si había algo que hubiera podido hacer diferente en esos días de octubre de 1989, en si hubiera actuado el miércoles en lugar del jueves, en si hubiera ido directamente a los agentes en lugar de pasar por el delegado, en si hubiera forzado la puerta de la parroquia con sus propias manos la madrugada del viernes, en lugar de colocar la palma sobre el vidrio frío y escuchar ese silencio. No había respuesta satisfactoria para esas preguntas. Las había hecho suficientes veces como para saber que no la había. Lo que había era lo que había ocurrido. Con todos sus retrasos y sus vacilaciones y sus momentos donde el miedo a equivocarse o a ofender o a levantar algo que no se pudiera volver a guardar, había frenado la acción el tiempo suficiente para que el daño se profundizara. Eso era lo que quedaba. No la culpa exacta de nadie en particular, sino la imagen colectiva de un sistema de confianzas y jerarquías y silencios que había funcionado como una trampa sin que nadie hubiera necesitado diseñarla conscientemente como tal.
Eso era lo más aterrador, pensó Hortensia esa noche junto a su ventana. No el padre Elías, que era un hombre con una patología específica y una capacidad de manipulación que podía estudiarse y nombrarse. Lo más aterrador era el resto. Las estructuras que lo habían hecho posible. Los mecanismos que habían retrasado la respuesta. La manera en que una comunidad entera había sabido sin saber, había visto sin ver. Había callado no por maldad sino por esa mezcla particular de respeto y miedo y costumbre que es mucho más común que la maldad y, en ciertos contextos, mucho más peligrosa. Cerró la ventana. Se fue a la cama. Afuera, en las calles de Chico, la niebla seguía bajando del cofre de Perote como lo había hecho cada noche durante siglos. Silenciosa, persistente, llenando los espacios entre los edificios, con esa humedad que olía a tierra y a altura, y a todo lo que el volcán guardaba arriba y soltaba lentamente hacia abajo. Las flores de cempasúchil en los altares de las ventanas, porque era octubre de nuevo, siempre volvía a ser octubre, brillaban anaranjadas contra la oscuridad con esa intensidad que tenían, esa manera de afirmar su color contra cualquier fondo, como si la función del cempasúchil fuera precisamente esa, recordar que los muertos estuvieron aquí, que los vivos los recuerdan, que entre el recuerdo y el olvido hay un espacio donde las cosas persisten aunque nadie hable de ellas. En ese espacio persiste esta historia, no como advertencia, aunque lo es, no como condena de nadie en particular, aunque los hechos hablan por sí mismos, sino como lo que finalmente es toda historia verdadera, el registro de que esto ocurrió. Que Mateo y Sofía Calderón existieron y fueron niños en un pueblo de Veracruz en octubre de 1989, y que alguien los puso en la oscuridad pensando que tenía el derecho de hacerlo, que una abuela creyó en algo con tanta fuerza que esa creencia se volvió el instrumento de un daño que nunca terminó de nombrar completamente, que una maestra se quedó sentada en las escaleras de piedra de un atrio durante toda una noche, porque no sabía hacer otra cosa, pero sabía que irse era lo incorrecto, que una madre subió a un camión a medianoche con una bolsa de plástico y no se movió del jardín hasta que la tierra se abrió. Eso es lo que queda cuando todo lo demás ha pasado, no los decretos de los tribunales, ni los comunicados de las instituciones, ni las explicaciones de los expertos. Lo que queda es eso. Luciana Calderón, arrodillada frente a dos rectángulos de tierra removida en la madrugada más larga de su vida, esperando, sin apartar la vista, el momento en que la tierra cediera y sus hijos volvieran al aire. Volvieron. Eso también es parte de la historia, y es la parte más importante.